Pues aquí seguimos, señoras y señores, en riguroso directo cuando son las 13 horas y 37 minutos de la mañana y estamos en Onda Cero, Puerto Llano y más televisión y redes sociales. Y para mí es un placer enorme, porque les voy a presentar para mí el mejor ilustrador, no ya solo de este país, sino si tuviéramos que hacer un ranking entre los ilustradores a nivel europeo, posiblemente esté entre los 3 primeros. Estoy hablando del señor Víctor Barba. Buenos días. Buenos días, buenos días. Pues qué honor tenerte, Víctor, aquí. Muchas gracias por llamarme y gracias por el elogio inicial. No sé si se van a molestar algunos ilustradores con lo que has dicho, pero... Que bueno, yo tengo que ser libre en mis expresiones, ¿no? Sí. Y evidentemente cuando uno tiene ese currículum que tú tienes, tiene que decir lo que yo he dicho, ¿no? Que eres una persona excepcional, ¿no? Porque acabas de sacar además Huracán sobre Nuevo México, que, bueno, cuéntanos de qué relata. Huracán sobre Nuevo México sería básicamente un western antes del western. La temática es algo que de pequeño siempre me atrajo. Pues sabes que somos de una generación en la que tanto el cine como los tebeos eran los que nos sacaba de ese periodo gris que llevábamos durante la semana en el colegio y tal. Y dentro de esa temática, pues siempre por edad lo que te gustaba era el tema de aventuras y dentro de ello clásicamente lo que era el western. Entre paréntesis, ¿quién no había leído El Capitán Trueno o El Jabato, verdad? Claro. Bueno, en esa línea yo siempre le he tenido un cariño especial al western, bueno, al buen western, ¿no? Pero bueno, he trabajado en otros medios y con otros temas, pero sí que es cierto que tenía la idea de sacar un western hacía tiempo. Y además quería sacarlo. Esto es una obra que ha tardado como unos 10 años en encontrar el canal idóneo, de aquello que lo tienes en el cajón y está esperando a que encuentre al editor que esté entusiasmado como yo por lo que voy a hacer y que me dé carta blanca para hacerlo como yo quiera. En ese sentido, este western lo he situado en 1779. 1779, básicamente, todo lo que hoy se conoce por lo que entendemos por western, eso era la Nueva España. Es decir, todo eso era territorio español. Era incluso antes de la independencia de México. Con los indios comanches. Sí, porque realmente hay algo que un poco nos han escamoteado desde Hollywood, depende de qué literatura, y es que el western tal como lo entendemos abarca poco más de 50 años, y ahí se basa la épica de Estados Unidos, pero 300 años antes todo ese territorio era español, es decir, las tribus eran las mismas, el territorio eran los mismos y las fronteras eran las mismas, etcétera, etcétera. Lo único que pasa es que de eso normalmente no se habla. Y entonces me pareció muy interesante, me pareció un telón de fondo estupendo para contar una historia de aventura, pero que tuviese detrás un trasfondo histórico con hechos históricos reales. Y bueno, pues de eso se trata, eso es Huracán. Porque además doble mérito, no solo dibuja el tebeo Víctor Barba, sino que además crea un personaje, crea una historia dentro de la propia historia. Claro, es lo que te comentaba. Es decir, básicamente yo lo que utilicé es ese periodo histórico que me pareció muy interesante, porque es un periodo bastante convulso, pero además es un periodo que da para muchas historias dentro de ella, ¿no? Un ejemplo, la campaña que sirve de telón de fondo para la historia, la campaña de Anza, por ejemplo, para pacificar esa zona de los ataques comanches, eso es real. Pero no fue una campaña de exterminio como solían hacer los yanquis tiempo después, sino sencillamente una vez que se terminó con la campaña se consiguió un periodo de paz con un tratado de paz, fíjate, que es el único tratado de paz que se ha respetado desde el Río Grande para arriba, es decir, en lo que hoy es Estados Unidos, el único tratado de paz que se ha respetado en toda la historia es ese, porque los que fueron haciendo luego los posteriores estadounidenses, sabes que se los iban pasando por el arco del triunfo. Sí. Ese es el único tratado de paz. Y un detalle más, el tocado de guerra que llevaba el jefe comanche en ese momento, que era Cuerno Verde, es una curiosidad, ¿no? Ese tocado de guerra fue a parar a manos del coronel Anza, que era el que llevaba la campaña esta, ¿no? Cuando acabó. El coronel no sabía exactamente qué hacer y se lo mandó a Carlos III, que era quien reinaba entonces. Carlos III no sabía qué hacer y se lo mandó al Papa. Y hoy día ese tocado de guerra de un jefe comanche, que es histórico, se puede ver en los museos vaticanos.
Pero Víctor, ¿cómo poder ilustrar esa indumentaria, no solo de los comanches, sino de la época, ¿no? Has tenido que investigar de una forma tremenda, ¿no? Claro, porque para mí era muy importante que todo lo que se vea de fondo, todo lo que es la parte histórica, incluso la parte geográfica, visual, estuviera muy fiel, fuera muy fiel a lo que había. Entonces eso ha supuesto pues leer, ya lo pongo en la parte de atrás del libro, hay una serie de libros que he estado leyendo, otros sobre los que he estado investigando, y luego, bueno, pues hay documentación gráfica, por ejemplo, en libros militares con respecto al tipo de indumentaria que se llevaba en ese momento por parte de lo que eran los dragones de cuera, que era, digamos, el equivalente al posterior séptimo de caballería, con una diferencia. El séptimo de caballería pereció frente a los indios y los dragones de cuera no. Entonces, todo eso es lo que he ido preparando lentamente, a fuego lento, bien hecho, para que luego los personajes que he ido creando se movieran dentro, ¿no? Y además los personajes lo que van haciendo de alguna manera es que van dejando pinceladas sobre cuestiones que a mí me interesaban. Por ejemplo, el mestizaje fue fundamental en la Nueva España y en todo lo que era el Imperio español en su momento, algo que no se dio nunca en el Imperio británico. Entonces, cuando se va creando la leyenda negra, se basa esencialmente en falacias. Y bueno, me pareció interesante que todo eso quedara a la luz. Alguno dirá que a lo mejor soy imperialista, no es el caso ni de lejos, pero me pareció importante eso. Fíjate qué importante que cuando uno ve los dibujos, cuando ve este tebeo grande, está situándose perfectamente por esa ambientación que tú has hecho en la época correcta, ¿no? Claro, es que esa es la idea cada vez que hago un libro. Hay otros que no lo son, pero hay algún libro que sí, que hasta Nófros también lo era, que tienen un trasfondo histórico. Entonces, para mí lo que es importante es que el lector, cuando empiece a leer la obra, se sumerja en el espacio físico, que casi note el calor del desierto, que casi note el polvo, que estés sumergido dentro. Bueno, eso lo consigues, ¿eh? Yo puedo decirte que eso lo consigues. Me alegro que así sea. Lo consigues y uno tiene esa sensación perfectamente. Me alegro que así sea, sí. Víctor, ¿quién es Rodrigo de Castro? Bueno, esencialmente es el personaje, digamos, principal sobre el que va girando el argumento. Líneas argumentales, hay varias, que he querido que sea así, que poco a poco van confluyendo al final en un desenlace definitivo. Entonces, la línea argumental principal es Rodrigo de Castro, que es el personaje, es un ex militar, ahora es civil, que se ve inmerso, sin buscarlo, pues en una expedición de rescate con respecto a los comanches, ¿no? Tiene que rescatar, pues. Y bueno, pues ahí acaba siendo ayudado por una patrulla de dragones de cuera, que son los soldados que en ese momento había, de los que normalmente nunca se ha hablado mucho, pero eran gente muy aguerrida y era gente que mantuvo la frontera donde tenía que estar en su momento. Estamos hablando de más de 6.000 kilómetros de frontera, y eran muy poquitos los que había, ¿no? Y entonces estos son los que se sumergen en el desierto, en esta aventura, y ahí es como se va desarrollando. Y esa línea argumental lo que hace es que va dando pinceladas luego sobre ese trasfondo histórico que te decía, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se debe el título Huracán sobre Nuevo México? Nuevo México, está claro, es uno de los estados de los Estados Unidos, pero el huracán sobre... Bien, yo situé la historia precisamente en Nuevo México, que era, bueno, en ese momento era y lo es, en la capital estaba dentro de lo que es la zona de la Nueva España. Era un territorio que habitualmente se veía sometido a una serie de ataques, sobre todo por parte de comanches, hasta el punto de que llegó un momento en que toda la gente que había allí y las tribus pacíficas que había pensaron en dejar esa tierra porque era imposible vivir allí. Hasta que Anza, el teniente coronel tomó partido en el asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama así? ¿Por qué huracán? Porque una de las razones por la que... Lo que pasa es que si desvelo el libro no tiene gracia.
Pero una de las razones que hay también para que todo eso acabe siendo un verdadero polvorín, aparte de la línea argumental que te he dicho antes, es que hay la intromisión de potencias extranjeras que tratan de ayudar en este momento a los comanches para que eso sea al final un huracán en esa zona. ¿Por qué razón? Y ya estoy destripando el libro. Básicamente porque en ese periodo es cuando la corona española empieza a ayudar a los que entonces eran insurgentes americanos en contra de la corona británica. Es decir, estamos hablando del periodo en el que se gesta lo que es Estados Unidos, en el que... Sí. Bien, pues en ese periodo, cosa que mucha gente no sabe, una de las ayudas que tuvieron los que luchaban contra los británicos, o sea, los que estaban sublevándose en ese momento, fue la corona española. O sea, la corona española no solo aportó dinero, sino que en un momento dado aportó tropas, con lo cual acabó siendo una guerra directa, no solo con los independentistas por parte de los británicos, sino con la corona española, una vez más, que siempre las había habido. Entonces, en ese polvorín, pues es donde he metido la historia, y la cosa está a un punto de que se convierta en un huracán precisamente sobre Nuevo México. ¿Y qué tanto por ciento hay de historia y qué tanto por ciento hay de ficción? Bueno, todo lo que es la parte de la expedición que te he comentado de Rodrigo de Castro y las personas que le ayudan, eso es una línea argumental histórica. No, esta es la que yo he metido ahí como aventura, pero que me sirve para que el lector vaya enterándose de todo lo demás. Es decir, ellos se van metiendo dentro del desierto en esta aventura que estoy diciendo, pero el trasfondo histórico es el que es. Anza, el teniente coronel Anza, efectivamente sale, es el que llevó la campaña contra los comanches, y sale Cuerno Verde, que era el jefe de los comanches, que unó todas las tribus que en ese momento había, pues también salen. Que se hable de fondo de lo que es la guerra de España con la corona británica ayudando a los independentistas americanos, pues eso también sale. Y por si acaso hubiese alguna duda con respecto a todo esto que estoy diciendo, no sé si me estoy adelantando, una vez que termina la historia, las últimas 20 páginas del libro son de documentación. Entonces eso va cargado de mapas de la época, sobre el tratado. ¿Complementa la obra? Claro, porque hace que te llegue un momento en que tengas una visión amplia, sí, del territorio y del tiempo en el que estamos hablando. Pues yo lo voy a presentar aquí ante la cámara, vean ustedes, además está muy bien ilustrado, tenemos al número 1, como no va a estar bien ilustrado, pero está muy bien encuadernado, con una tapa fuerte, ¿verdad? ¿Y dónde podemos adquirir el libro, Víctor? El libro se adquiere en todas las librerías de España, desde las que hay en Puerto Llano hasta las que haya en Madrid y hasta la que haya en cualquier librería de España. Además, en Amazon, en el FNAC, el Corte Inglés. O sea, es un regalo ideal en estas fechas, ¿verdad? Hombre, yo así lo creo, porque no es lo que se entiende por un TVO al uso para chavales, que también, sino que es una historia, es un libro para gente joven y para adultos. Me comentaba en uno de los blogs que han salido reseñas sobre el libro, que yo no conocía, pero me mandó una felicitación precisamente alguien que es profesor de geografía e historia. Entonces me daba las gracias por que una obra así haya salido a la luz, porque además sirve para conocer un periodo histórico del que normalmente no se sabe. No sabemos nada. Habitualmente yo creo que de ese periodo no sabemos nada. Pero además hay que decir a la gente que un TVO, este libro de Víctor Barba, no solo es para la gente joven, es para todo tipo de público, ¿verdad? No, es lo que te comento, o sea, que eso básicamente, yo estuve hace poco en Valencia, en Sagunto, unas jornadas de cómics en las que estuve invitado durante un par de días, y el porcentaje más alto de personas que compraban el libro, tanto este como hasta Nóvgorod, eran adultos. Adultos interesados en la historia. Entonces, tienes un western que además te da una visión amplia de lo que era el western español, porque hay una cosa, y es que lo que normalmente entendemos como la iconografía propia del western, lo que hemos visto en películas y tal, los sombreros anchos, las espuelas grandes, los caballos, las sillas de montar, todo eso
no lo llevaron los anglosajones. Todo eso estaba allí, todo eso era español. Incluso, no me digas. Incluso las vacas aquellas de cuernos largos, sí. Esas son propias de España. O sea, todo ese material ya estaba allí. Bueno, mira, no hace falta que te diga, mira. En 1840 y algo, 45 creo que es cuando empieza, cuando se conoce el episodio de El Álamo. Sí. Y ahí empieza un poco la desintegración del Imperio Mexicano. Pero es que el Imperio Mexicano no llevaba como imperio nada más que 20 años, 25 años. Todo lo que hay antes de eso era español. Es decir, qué curioso. No es curioso, vamos, no es casualidad que San Francisco sea San Francisco. Por cierto, Anza, del que hablo aquí, el teniente coronel, fue el que puso el fundamento para que se creara San Francisco, o sea, fue el que hizo la expedición correspondiente. Pero San Francisco no se llama San Francisco de casualidad, ni San Agustín, ni Santa Fe, más español. Ni San Antonio. El Paso, montañas, las montañas Las Rocosas, las que quedaban cerca de esta zona, eran las montañas Sangre de Cristo. Bueno, pues todo eso va dando una idea de que todo ese territorio durante muchísimo tiempo fue español. Yo solo creo que tenemos que convencer y demostrar a la gente que hay que apoyar no solo lo que hace Víctor Barba, que es de una excelencia a prueba de, bueno, se puede ver su trabajo para saber que es excelente, sino que además es el regalo ideal para estas Navidades que ya han pasado, pero que llegan los Reyes Magos y, lógicamente, regalar un libro de estas características es regalar cultura y es apoyar a un ilustrador que merece la pena. Por eso, dirígete a esta cámara, Víctor, y dile al público que, bueno, que por poquito dinero puede tener la historia de Nuevo México ilustrada también como tú en forma de TVO y que es un gustazo, ¿no? Yo creo que esto es un obsequio que debemos hacer. Bueno, pues básicamente, además de lo que hemos dicho, que poco más, se puede decir que siempre regalar un libro, desde mi punto de vista, yo que soy un enamorado de los libros, es un regalo perfecto. Pero en este caso, por una parte, tiene quien lo lea una historia de aventuras, como aquellas cuando leíamos a Julio Verne o a Stevenson, de aquellas que lees y relees una vez más. Y que no olvidas nunca. Que no olvidas nunca, claro. Esa es la idea. O sea, lo mejor que puede ocurrir con un libro es que no lo olvides y que lo releas alguna vez. Y que además le va a dar una panorámica, una visión más amplia, no solo de lo que era el western, sino de lo que era la Nueva España, que era el Imperio Español en ese momento. Y bueno, eso nos hará quitarnos también, o eso pretendo, algunos complejos que ha habido durante algún tiempo con que todo lo que venía de fuera era mejor. Oye, pues ya cumpliríamos un objetivo importante, eliminando los complejos. Sí, porque una de las páginas que tiene al final del libro, aparte de la bibliografía que he utilizado, es hablar precisamente sobre la leyenda negra y cómo precisamente la leyenda negra, aquí me voy a creer amistades seguramente en algún sitio, pero cómo la leyenda negra esencialmente es la primera batalla mediática que perdió España. O sea, porque allí donde no llegaban los cañones ingleses o holandeses, lo que sí llegaba eran los panfletos y o sea, la imprenta en este caso estuvo siempre a favor, supieron utilizarla mejor. Ingleses, holandeses y alemanes, por ejemplo, y de ahí surgió la leyenda negra. Entonces, durante mucho tiempo, incluso nos hemos comido nosotros mismos que todo lo que venía de fuera era lo mejor. Te voy a poner un ejemplo, no sé si tenemos tiempo y termino. Sí. Un ejemplo para que veas hasta qué punto se tergiversó todo. No sé si recuerdas una que yo he visto alguna vez, una película que se llama Los Inconquistables, que es de Cecil B. DeMille con Gary Cooper y tal. Más o menos sobre esta época es donde se desarrolla el libro. Bueno, en esa película se puede ver como Pontiac, el jefe de los indios, personaje real, sostiene un asedio a Fort Pitt. Todo eso fue real. ¿Qué es lo que no se cuenta en esa película? Pues mira, en esa película lo que no se cuenta básicamente es que allí es donde se empezó a plantear y luego se llevó a cabo por parte de los ingleses dar como regalo a los indígenas de esa tribu y de alguna otra mantas cargadas de viruela. Es decir, todo aquello que se ha hablado de todo lo que hizo la viruela, etcétera, 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 en esa zona de América se hizo de forma deliberada.
Otra cosa es que llegasen españoles no sé qué sitio con el virus de la viruela y sin querer lo hicieran. Sí. Pero eso fue deliberado, uno. Y dos, el contrapunto. Tampoco se habla de la expedición Balmis, que fue una expedición española de un doctor que consiguió que Carlos, no sé si fue el tercero o Carlos IV, creo que era Carlos IV, fletara un barco, y entonces este hombre lo que estuvo dando fue la vuelta al mundo con niños que ya habían pasado la viruela, a los cuales se les podía coger de alguna pústula algún virus, y lo que hacían es que servían como vacuna. Es decir, esa expedición española tuvo como finalidad el ir vacunando, el ir paliando la viruela por todo el mundo. En cambio, lo que se hizo en positivo en esta ocasión en contraposición a claro, la expedición Balmis es española, quiero decir. Sí. Y lo que se trató de hacer por parte de los ingleses en su día, pues fue exterminar con la viruela. Historia, hay que conocer la historia, hay que comprar este libro, Huracán sobre Nuevo México, de Víctor Barba, nuestro querido Víctor Barba, que una vez más va a triunfar con él, porque como todo lo que hace es excelente, pues aquí está la prueba. Que se vendan muchos, Muchas gracias. Que tengas mucho éxito como habitualmente tienes, y nada, a seguir luchando y seguir haciendo nuevas cosas. En eso estamos. Feliz día. Igualmente. Después de aconsejarles nuevamente que compren este libro de Víctor Barba, yo les digo que mañana a las 12:20 estaremos de nuevo con todos ustedes. Será un placer, cuídense, no pasen mucho frío. Hasta mañana. ¡Feliz Navidad! Más que información, más que actualidad, en esta Navidad.